Nuevamente, buenas tardes con todos, buenas noches ya con todos. Por motivos de fuerza mayor vamos a cambiar un poco el programa y a continuación vamos a seguir con la charla de endocarditis bacteriana. Va a ser presentada por el doctor Cristian Yuccha, quien es médico cardiólogo de la Universidad de Guayaquil, es cardiólogo por el Instituto de Posgrado de Río de Janeiro, es cardiólogo intervencionista en el Instituto de Cardiología y por el Hospital del Universitario Pedro Ernesto en la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. Doctor, bienvenido a la sala. Estamos listos. No sé si nos pueden ayudar, tal vez no nos escucha el doctor y tampoco puede hablar. Entonces, ¿pueden ayudarnos, por favor, activando el micrófono del doctor? Ahí. Ahí, perfecto. Buenas noches con todos. Muy gentil, gracias por la presentación. Si me permiten compartir mi archivo, por favor, para la presentación, les agradezco. Listo. Esperemos un Sí, ratito. doctor, Ahí. ya está como anfitrión. Ok, muy gentil, gracias. Ah, permítanme un segundito, por favor, habilito la presentación. Listo, gracias, doctor. Pues se puede ver ya la presentación, tal vez. Sí, ahorita estamos viendo ya el archivo. Perfecto. Ya estamos en la presentación. Ok, Adelante, doctor. muy amables, gracias. Buenas noches con todos. Le agradezco por la invitación a participar en este curso de enfermedades infecciosas. Y es un honor para mí poder compartir estos momentos con ustedes y poder departir alguna parte de nuestros conocimientos para poder acrecentar los suyos. Y ustedes saben que eso es provechoso para todos. Mi nombre es Cristian Yuccha, yo soy cardiólogo intervencionista, soy médico cardiólogo de staff del Hospital de los Valles, de la Nueva Clínica Santa Cecilia y de la Clínica Pasteur. Mi actividad laboral ya es independiente. Estoy a las órdenes para cualquier pregunta e inquietud. Por favor, voy a comenzar mi presentación, que es de endocarditis infecciosa. Para todos es conocido, pues, que la endocarditis infecciosa lo podemos definir como un proceso de afectación microbiana que afecta especialmente la superficie del endotelio del corazón y dentro de ello se genera un tipo de proliferación bacteriana que se caracteriza por vegetaciones. Los sitios de preferencia para anidar estas vegetaciones son las válvulas cardíacas, que son de preferencia de aquellos microorganismos para poder mantenerse dentro de la colonización de estos en, en la parte miocárdica y de preferencia en las estructuras valvulares, en los velos de aquellos. Los gérmenes que predominan, lo más comunes son los estreptococos, los enterococos, los estelafilococos o los cocos gram negativos o enfermedades oportunistas que pueden acometer a las personas o los pacientes que pueden tener este tipo de afecciones. Procesos infecciosos en otros sitios pueden migrar a nuestro corazón y pueden dar los procesos, la actividad bacteriana que puede desencadenar esta infección cardíaca. Además de ello, nosotros podemos tener un proceso de afectación aguda que se caracteriza con un importante cuadro tóxico que va a evolucionar en días o semanas hasta producir hasta poder acometer las estructuras valvulares y además de eso poder generar en otros sitios un procesos metastásicos de infección de estas características. Procesos subagudos también se producen en esta infección,
y estos están caracterizados una vez que en la evolución de aquellos ya son semanas o meses que provoca su cuadro tóxico. A más de eso provoca metástasis en otros órganos, no solamente a nivel cardíaco, sino a nivel pulmonar, a nivel renal, a nivel hepático o a nivel neurológico, que más adelante podemos describir cada una de ellas. La endocarditis infecciosa, como habíamos dicho, pueden clasificarse acorde en dónde se encuentra anidado o su tipo de evolución en el transcurso del tiempo. En dónde se encuentra anidado, las válvulas pueden ser estas nativas, pueden ser estas protéticas, ¿cierto? Que dependiendo del paciente donde se encuentre, podemos tener la presencia de estas patologías o crónicas, como les había dicho, en el transcurso de la evolución del tiempo, en semanas, entre 2 semanas las agudas o agudas mayor a 5 y crónicas alrededor de 3 meses. Siendo estas también podemos llamarlas como evolución de tipo temprana o tardía. Debemos considerar que este tipo de patologías está ligado a pacientes o a personas que son usuarios de drogas intravenosas, que son específicamente aquellos que tienen una evolución más larga dentro de este proceso infeccioso. La presencia de la patología como tal, es decir, su epidemiología, su incidencia es aproximadamente en un 4.2% por cada 100.000 habitantes. Posteriormente, la incidencia aumenta en el transcurso del tiempo y actualmente podemos pensar que este proceso infeccioso es mucho más frecuente, alrededor de 6 a 12%, ¿no es cierto? En presencia de cada 100.000 habitantes nosotros podemos tener esta patología. En la incidencia en niños hospitalizados varía aproximadamente de 4.500 a 1.200 afectaciones normalmente en los pacientes hospitalizados. Y esto da diferencia de lo normalmente habitual presencia, la válvula tricúspide es la que se ve acometida en este tipo de pacientes. Dentro de la clasificación de pacientes agudos, podemos determinar que aquellos que tienen un tipo de patología de la válvula mitral, mucho más frecuente llamada prolapso de la válvula mitral, que es una redundancia de la válvula de uno de los velos, una de las valvas de la válvula mitral es la que se produce aquello y principalmente es presente este tipo de acometimiento, o mejor dicho, es mucho más susceptible a presentar endocarditis bacteriana cuando se tiene previamente esta patología de prolapso mitral, ¿cierto? Su incidencia podemos ver que es un 52 pacientes en cada 100.000 habitantes. Como bien había referido anteriormente, aquellos pacientes, aquellas personas que son usuarios de drogas intravenosas tienen un mayor porcentaje de poder tener este tipo de infecciones. Hasta 7, 8 veces es mayor que en la población normal. Tenemos aquí como fisiopatología en la endocardititis infecciosa, podemos ver que este es un velo normal, una de las valvas, uno de los velos de las válvulas donde se encuentran por el proceso de alteración de lesiones del endotelio. Nosotros vemos que el endotelio puede descamarse, puede tener un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio hace que haya agregación plaquetaria. Una vez que se haya creado el proceso de agregación plaquetaria, la fibrina genera un proceso de cicatriz de mayor densidad del endotelio de la valva o del velo, y ahí es donde justamente anidan las bacterias, generando aquí una colonización mayor y produciéndose a la larga un depósito de esta colonización de bacteriana que forma las vegetaciones. Si estas vegetaciones tienen un tratamiento adecuado, oportuno y una respuesta adecuada, esta puede remitirse, puede curarse y dejar una cicatrización. Donde ya la endocarditis o la vegetación no se cicatriza y genera mayor proliferación, se anidan vegetaciones mayores que inclusive pueden generar o presentar la evolución de estas como abscesos. Las manifestaciones clínicas de forma general de los pacientes que tienen la patología de una endocarditis infecciosa
pueden tener características múltiples, ¿no es cierto? No solamente a nivel cardíaco, infeccioso como tal, sino también sistémicas. Es decir, que esta patología puede generar un sitio específico del proceso infeccioso, luego proliferarse hacia los sitios de anidación, como en el caso de las válvulas, y estas pueden inclusive generar una bacteremia, un aumento de la proliferación de bacterias, y estas pueden generar a otros sitios, llamándose embolizaciones, proliferaciones en otros sitios que pueden dar metástasis e inclusive manifestaciones no solamente sistémicas, sino también inmunológicas. De preferencia, el sitio donde se presenta mayor cantidad, ¿no es cierto?, donde se va a proliferar los sitios de proliferación de estas vegetaciones por endocarditis son los sitios de menor flujo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la válvula mitral, el sitio de ingreso de esto, desde la aurícula hacia el ventrículo, tiene menos flujo, por tanto, es el sitio de predilección donde se puede generar ahí el depósito de este tipo de microorganismos y vegetaciones en la válvula mitral, en la válvula tricúspide y en la salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. De preferencia, como ustedes ven, el 84%, la preferencia de presentación de este tipo de vegetaciones es al nivel del lado izquierdo. ¿Qué quiere decir esto? Ventrículo izquierdo y aorta. Mientras tanto, un 16%, un porcentaje menor, es en la válvula tricúspide. Para que ustedes vean, aquí les presento las piezas anatómicas patológicas donde nosotros vemos pacientes que tuvieron endocarditis y se ven esas proliferaciones tipo brócolis, si ustedes me permiten la comparación, donde se ve justamente las vegetaciones a nivel de las valvas, a nivel de los velos de las válvulas, que generan estas alteraciones, ¿no es cierto? Son vegetaciones que se generan a través de la decantación del proceso infeccioso y proceso de una vegetación que eso va a quedar ahí como una endocarditis. Este proceso de endocarditis hace que justamente el proceso cicatrizal de la válvula haga que ésta se deforme, se retracte, ¿cierto? Produciendo ruptura de las cuerdas, alteración de los velos, y esto va a dar las patologías que en adelante cardiológicamente se pueden ser más importantes. En este caso, una insuficiencia de la válvula mitral o tricúspide o aórtica, dependiendo del sitio donde se encuentre acometido, puede generar esta retracción que se genera como cicatriz de la presencia de estos microorganismos y estas vegetaciones ahí. Las vegetaciones endocárdicas pueden generar, como les había dicho, no solamente ubicación dentro del corazón, sino que en el transcurso de la evolución estos pueden generar embolismos. Es aquí pues que nosotros tenemos en un eco cardíaco la presencia de la vegetación dentro de la válvula mitral, ¿no es cierto? Y que estos pueden generar pequeñas rupturas de estos fragmentos de las válvulas que nosotros vemos aquí y pueden migrar a otros sitios, como por ejemplo podemos tener aquí en la vista de los pulmones, presencia de pequeños émbolos sépticos microbianos que van a ser depositados tanto en pulmones como en hígado, también en otros órganos, claro está, como por ejemplo los riñones y la parte neurológica. Dentro de los signos semiológicos, ¿cierto? Tanto la parte de manifestaciones clínicas generales de un proceso infeccioso como cualquier otro, el endocarditis puede producir procesos de fiebre, alteraciones en otros órganos como alteraciones en el corazón, presentando lo que usted les había dicho, el acometimiento de las válvulas con insuficiencia de estas, produciendo un soplo que no existía, alteraciones en el hígado, en el vaso, lesiones cutáneas, mucosas, y la verdad que el diagnóstico de la endocarditis debe ser a través de la presencia de un cultivo y el aislamiento del germen que puede estar desencadenando este proceso bacteriano. Las manifestaciones clínicas de soplos o atometamiento es netamente cardiológico. En el 85% son las que se encuentran presentes. Es decir, que la presencia de la endocarditis con alteraciones de las válvulas es la primera o la más grande sintomatología semiológica que nosotros podemos tener. Dentro de esto es la evolución de aquello
con la presencia de los daños valvulares, esto puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca, y también la presencia de estos anidamientos de bacterias o bacteriemia o presencias de vegetaciones puede tener alteraciones en el ritmo, alteraciones de conducción. Bien está dicho que habíamos citado anteriormente que el prolapso de la válvula mitral es una predisposición para el crecimiento de este tipo de bacterias a nivel valvular mitral. Como tiene un exceso de cantidad de tejido en el velo de la válvula, puede este ser un sitio donde puede generar mayor excitabilidad y por tanto tener un tipo de arritmias y alteraciones de conducción que nosotros podemos tener. Dentro de la semiología, una vez que está evolucionado el proceso infeccioso de la endocarditis como tal, vemos que no solamente tenemos patologías cardiológicas, sino también alteraciones sistémicas que ya pueden estar siendo observadas progresivamente conforme el proceso infeccioso va aumentando y se va haciendo más grave. Es así que nosotros vemos que tenemos alteraciones tanto hemorrágicas, vasculares, presencia de nódulos, aquellos nódulos de Osler, y lesiones cutáneas que pueden mostrarse, ¿no es cierto?, como petequias o vasculitis que son específicamente relacionados a este proceso infeccioso. Dentro de las patologías vasculares, nosotros podemos ver que las uñas, ¿no es cierto?, se encuentran como astilladas. Ese proceso vascular que se encuentran aquí justamente es lo que nosotros llaman la tensión. Y las lesiones cutáneas son muy características de estas, ¿no es cierto? Lesiones percutáneas llamadas Haneway, o aquellos nódulos de Osler, que son patologías un poco más crecientes que pueden ser resaltados aquellos. Alteraciones vasculares, presencias de petequias a nivel de las mucosas, es sin duda características sine qua non del proceso infeccioso. Como les había dicho, no solamente a nivel cardíaco, a nivel sistémico, pueden aparecer estas patologías. También a nivel oftalmológico nosotros podemos ver estas pequeñas máculas o manchas llamadas manchas de Roth que pueden generar específicamente aquello como un proceso de la evolución del proceso de la infección. El edema pulmonar, la restricción, el estrés, cuando existen émbolos que hayan migrado de la parte cardiológica a la parte pulmonar, sin duda los procesos respiratorios van a estar presentes, alteraciones de disnea, de dificultad respiratoria aún mayor, que pueden llegar a un distrés respiratorio que por producto de este proceso embólico pueden generar mayor patología y restricción respiratoria con complicaciones del proceso ventilatorio del paciente. En aras de ver que ya no solamente es un proceso específicamente cardiológico, sino también manifestaciones clínicas sistémicas, nosotros podemos observar que estos émbolos pueden migrar a otros sistemas, como son el sistema neurológico, generando pequeños procesos embólicos cerebrales en inicio, luego posteriormente abscesos, aneurismas tóxicos, y estos pueden generar encefalitis, meningitis, que a la final estos van a agravar, ¿no es cierto?, el cuadro clínico general, también con un deterioro cognitivo, dependiendo del sitio y del acometimiento neurológico que nosotros tenemos. Aquí ustedes pueden observar procesos de, de abscesos neurológicos, ¿no es cierto? Procesos también de mayor anidación y mayor acometimiento, dependiendo del sitio donde se encuentre. Para ser ya un poco más detallado y seguir adelante, no solamente con el proceso de las manifestaciones clínicas, los datos de laboratorio son indispensables en el proceso del tratamiento y del diagnóstico de este tipo de patologías. Las deben realizarse, ¿no es cierto?, hemocultivos, hemogramas o una biometría hemática, viendo que dentro de estos pueden haber algunas alteraciones, anemias, normocíticos, normocrónicas, alteraciones de coagulación, alteraciones de velocidad de sedimentación, aumento de otros factores, incluyendo factores reumatoideos, pueden estar ligados a este tipo de patologías. Para servirnos también de diagnóstico, además de la parte sanguínea, el ecocardiograma es un instrumento indispensable, fácil de uso, costo-beneficio muy bajo y con costo bajo y beneficio muy alto, perdón,
Es lo que nosotros podemos determinar a través de este método. Nosotros cada vez que podemos ver aquí el ecocardiograma puede ser muy sensible, más allá dependiendo de la experticia del operador, alrededor del 50, 70, 90% puede verse ya la presencia de vegetaciones menores a 2 milímetros, que debería ser el inicio del proceso. Esto va a ser mucho más dificultoso poder ver, pero aquellos que tienen ya una evolución mayor va a ser mucho más fácil ver cómo están las estructuras, ver cuánta afectación tiene de las válvulas, e inclusive el eco puede determinarnos cuándo puede ser ya una afección muy grave, con alteraciones valvulares gigantescas, que pueden inclusive determinar procesos o determinación de la conducta del tratamiento, que no solo puede ser de tratamiento antibiótico, sino también una conducta quirúrgica. Podemos ver a través de este procedimiento, ¿no es cierto?, la ruptura de los velos, las fístulas, los abscesos. Estos son justamente detalles que el eco nos va a permitir ver. Como ustedes pueden ver en las imágenes, aquí ya se ve una vegetación un poco mayor, aquí se ven las vegetaciones en el sitio del ventrículo, hacia la vía del ventrículo, la aurícula y el ventrículo izquierdo, con presencia de vegetaciones. El eco ahora tiene, no solamente es bidimensional, es tridimensional, donde se puede recrear o puede facilitar la presencia de una mejor visualización. El transesofágico, sin duda alguna, es un método poco invasivo, pero con una gran definición que nos puede mirar inclusive en puntos ciegos que el eco transesofágico no nos permite ver, ¿no es cierto? Inclusive los abscesos de menor tamaño y en los sitios que no son abordables por el eco transtorácico se pueden mirar, y además se puede recrear una imagen en 3D fabulosa que nos facilita la presencia y la ubicación de los diferentes eh, momentos o complicaciones que puede tener las vegetaciones de la endocarditis como tal, como por ejemplo en este caso, no solamente la presencia del absceso, sino más de eso la presencia de una fístula que ha ido evolucionando con el transcurso del agravamiento de la evolución de la patología. Existen criterios diagnósticos que se han ido facilitando con el transcurso de poder identificar y clasificar o determinar el diagnóstico certero de la endocarditis infecciosa. Esos criterios son tanto son clínicos como son de laboratorio, como son de imagen. Aquellos criterios se llaman criterios diagnósticos de Duke. ¿Sí? Donde tenemos algunos criterios llamados mayores, que están dados por hemocultivos, ¿no es cierto?, positivos en este caso, para los microorganismos, dependiendo de ellos cuáles se hayan encontrado. Hemocultivos que se realizan de forma seriada, entre 2, 3, 4 de ellos, con una diferencia de horas o de uno a otro, siendo estos positivos, 3 de 4, una mayoría mayor que otra. Los signos de afectación endocárdica que pueden generar, ¿no es cierto?, la clínica del paciente, y la presencia en el eco de las vegetaciones de abscesos que pueden generar este tipo de patologías. Además de eso, lógicamente, poder ver las alteraciones clínicas del deterioro del paciente si fuese el caso. Los criterios menores del diagnóstico a través de los criterios de Duke, nosotros vemos que tenemos predisposición a afectaciones cardíacas previas, es decir, que ya el paciente haya tenido algún tipo de patología previa que puede predisponer, como es el caso del prolapso de válvula mitral, las patologías clínicas, es decir, la presencia de fiebre, fenómenos vasculares como los que habíamos visto, ¿no es cierto?, alteraciones vasculares ungueales, palmares, cutáneos, ¿no es cierto?, embolias de infartos pulmonares en otros sitios que no sean específicamente cardiológicos, hemorragias que se presenten estos, y fenómenos inmunitarios que ya van a afectar otros sistemas que van a generar lógicamente complicaciones, puede ser estos nefrológicos, hepáticos, oculares, y lógicamente las pruebas microbianas, que son, sin ser estos criterios mayores, se pueden determinar como un diagnóstico general. Para nosotros poder determinar ya una presencia de una endocarditis bacteriana infecciosa, nosotros podemos generar que la presencia de estos criterios,
¿Cuándo podemos hablar de una endocarditis infecciosa? Cuando tenemos, por ejemplo, por lo menos dos criterios mayores, o la presencia de un criterio mayor y tres menores, o la presencia de cinco menores, de acuerdo a lo que hemos referido previamente. ¿Cierto? El tratamiento de inicio, si la sintomatología es baja, no tenemos mayor afectación, la presencia del endocarditis, las vegetaciones dentro de las válvulas, el tratamiento en su gran mayoría es antibiótico. Lógicamente va a estar supeditado a quien a la presencia de los cultivos y los antibiogramas que nosotros tengamos. En inicio, hasta tener estos resultados, debe ser un tratamiento empírico, que se comienza con ¿qué? Con vancomicina y gentamicina, especialmente los pacientes que tienen estreptococcus sensible a penicilina, se puede dar tratamiento con penicilina, gentamicina, ceftriaxona o vancomicina si son alérgicos a la penicilina. Si son estafilosaurios, napticilina, gentamicina y vancomicina son las alternativas. Y si ya no solamente son válvulas nativas normalmente y tenemos válvulas protéticas, la alternativa puede ser otros tipos de antibióticos como rifampicina, gentamicina, napticilina, vancomicina, gentamicina. Aquellos son las alternativas en el tratamiento de estos, ¿cierto? Si nosotros tenemos complicaciones de endocaritis infecciosas, como lo habíamos citado ya previamente, embolias, insuficiencia cardíaca, abscesos, embolizaciones sépticas infecciosas, sin duda alguna el tratamiento puede ser mayor, más agresivo, ya no solamente tratamiento clínico y antibiótico, el tratamiento puede ser de forma quirúrgica. Si la evolución de esta enfermedad, nosotros vemos que la endocarditis genera una alteración en la conducta del paciente, una limitación en su actividad física. Nosotros conocemos esto como clase funcional, que puede terminar en insuficiencia cardíaca de tipo clase 3, 4. Lógicamente ya vemos que tienen una mayor afectación cardiológica y sistémica, por tanto el tratamiento ya va a ser de otro nivel, a nivel quirúrgico. El tratamiento médico de respuesta no es buena y por tanto el tratamiento o la conducta posiblemente se empeore el cuadro clínico y la hemodinamia del paciente y su conducta sea quirúrgica. Dentro de los criterios y las indicaciones quirúrgicas tenemos la rehabilitación de la válvula, no controla rápidamente, se produce una insuficiencia abrupta de la parte cardiológica y además de eso persiste una sepsis mayor a 10 días que lógicamente genera que la endocarditis empeore y además del proceso infeccioso inicial tengamos ya la suma de otros microorganismos oportunistas como son hongos y gram negativos que pueden intervenir dentro de la evolución y además de eso complicar el proceso de la infección. Los abscesos de las válvulas, los embolismos, como hemos hablado desde el inicio, sin duda alguna generan mayor complicación e indicaciones de tratamiento más agresivo, como son la resolución quirúrgica, que no es otra cosa que entrar a cambiar la válvula o las válvulas que estén afectadas. En este caso, las más frecuentes, como les hemos dicho al inicio, la válvula mitral y aórtica. Dentro de las indicaciones que nosotros tenemos ya en pacientes que tienen la probabilidad de generar endocarditis o un tipo de afectación primaria, como es por ejemplo la fiebre reumática, nosotros vemos que estos pacientes tienen una predisposición, ¿no es cierto?, a tener algún tipo de proceso infeccioso por sus características previas, si son características de valvulopatías, de patologías congénitas, de antecedentes de haber presentado enfermedades infecciosas previas, endocarditis previas, sin duda alguna esto nosotros podemos hacer cuando tenga algún proceso, ¿no es cierto?, quirúrgico, necesariamente debe hacerse una prevención. A eso nosotros lo llamamos una profilaxis de tipo antibiótica, que generalmente se utiliza un tipo de antibiótico para evitar que haya una colonización de gérmenes que luego pueda predisponer a hacer un proceso infeccioso más tardío y complicar aquello. ¿No es cierto? Como ya le había dicho, los tipos cardíacos, los que les he nombrado, y los no cardíacos, los tipos de infecciones
intracleares, genitourinarios, gastroentéricas, aquellas que tienen mayor proceso de instrumentación de, un proceso de este tipo de exámenes, son justamente aquellos los que deben generar una profilaxis antes de generar este tipo de procedimientos. Es así que se utilizan amoxicilina, ampicilina, aquellos que son alérgicos a la penicilina, la claritromicina, la clindamicina, la cefalexina, con sus dosis que están presentadas son las alternativas de tratamiento profiláctico para evitar los procesos infecciosos tardíos, ¿cierto? Y en ese caso también aquellos que son geniturinarios y gástricos, ¿no es cierto? También son las alternativas las ampicilinas o los derivados penicilínicos y la vancomicina como profilaxis dependiendo de la agresividad o el proceso que se vaya a hacer. Agradezco su atención, muy gentiles por escucharme. Estoy dispuesto a descartar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Muy gentiles a ustedes por prestarme la atención en estos minutos. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Fue muy explicativa durante todo el proceso. A veces la endocarditis puede ser una patología complicada de tratar y a veces de diagnosticar. También hasta llegar al diagnóstico puede que nos demoremos en ahí me escuchan, no sé. Ahí Sí. sí se escucha. Entonces estaba diciendo que a veces puede ser complejo determinar el diagnóstico y dentro de esto tenemos algunas preguntas. ¿No? Por ejemplo, nos dice cuánto tiempo debemos prescribir los antibióticos que estábamos viendo al último para esta patología. A ver, el tratamiento, la verdad, el tratamiento no es corto, la verdad es bastante largo. Debería por lo menos tomarse en consideración el tratamiento alrededor de 15 a 21 días para poder tener una respuesta. Regularmente nosotros vemos si es que en ese tiempo no hay respuesta adecuada o en su defecto, pacientes que ya vienen tardíamente a ser diagnosticados. Estos pacientes, dependiendo de su evolución, se va a tomar la determinación. Sin duda alguna, el tratamiento antibiótico no exime, ¿no es cierto? Que si es que la patología se complica, tengas que tomarse una determinación más agresiva, como es el caso de la determinación quirúrgica, si el proceso ya no ha sido controlado con la parte antibiótica. Gracias, doctor. En esta parte igual, según su experiencia clínica, ¿cuál podría ser las recomendaciones que se nos puede indicar cuando empezamos ya a tener la sospecha del diagnóstico? ¿Qué exámenes podemos hacer primero? ¿Lo debemos, tal vez si estamos en el primer nivel, ya referirlo? Sin duda alguna, aquí también la cuestión de tiempo es muy importante. Si se está en el primer nivel y se sospecha que haya habido un proceso infeccioso preliminar, ¿no es cierto? Un proceso infeccioso que haya desencadenado ya no solamente una bacteremia, sino una septicemia, que puede desencadenar los procesos infecciosos a nivel de otros sitios, en este caso la endocarditis. Ya no deberíamos quedarnos con el paciente, sin duda alguna ya debe ser referido lo más antes posible a un sitio de segundo o de tercer nivel donde se puedan realizar exámenes de gabinete, ¿no es cierto? Tanto como el laboratorio clínico de hemocultivos y un ecocardiograma sería ideal. Dentro de la primera línea sería esos los primeros exámenes diagnósticos que se pueden recomendar para poder hacer el descarte de la infección del proceso infeccioso endocárdico. Gracias, doctor. Finalmente, la última pregunta nos dice, para el proceso del diagnóstico, tal vez nos puede indicar cuáles son los errores que principalmente se puede cometer a veces entre un diagnóstico diferencial con la endocarditis infecciosa. A ver, los principales errores de pronto es un poco minimizar la gravedad del diagnóstico, de la evolución del paciente. Si el paciente, por ejemplo, ya tiene algunos síntomas de que no mejora pese al tratamiento de algunos días y comienza a aparecer una alteración sistémica, alteraciones en los laboratorios que no había habitualmente, dentro de eso la aparición del examen clínico de patologías o de soplos nuevos que no se verificaron en inicio, definitivamente no hay que subestimar la patología. ¿Cierto? Los antecedentes clínicos de los pacientes también son importantes.
habíamos tomado características específicamente de este tipo de pacientes que son más susceptibles a aquellos que tienen hábitos de poder tener uso de drogas intravenosas, sí, son más predisponentes este tipo de pacientes a tener endocarditis, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hay que ser un poco más meticuloso en la historia clínica, en poder determinar si este paciente tiene sus antecedentes y, lógicamente, poder encaminar mejor nuestro diagnóstico y no subestimar la clínica del paciente. Muchas gracias, doctor, por su explicación y las respuestas a todas nuestras preguntas. Le agradecemos por su participación y igualmente esperamos contar con usted en próximos eventos. Agradezco a ustedes por la invitación y gracias por compartir estos momentos juntos de poco de explicaciones y experiencias que me van a enriquecer en la formación tanto de suya como estudiantes y como la nuestra como médicos, lógicamente que estamos al día a día en este tipo de enfermedades. Agradezco su atención. Buenas noches.